En las colinas de Efraín, hace más de 3000 años, cuando Israel caminaba en oscuridad espiritual, cuando los líderes religiosos habían perdido su camino, cuando la palabra de Dios era escasa y las visiones no eran frecuentes, nació un niño que cambiaría el curso de la historia. Su nombre era Samuel. Y esta es su historia. Para entender verdaderamente la importancia de Samuel, debemos primero comprender el mundo en el que nació. A Israel, en aquellos días, vivía bajo el liderazgo de los jueces. No había rey, no había gobierno centralizado. Cada tribu funcionaba de manera independiente, que espiritualmente la nación estaba en su punto más bajo. El tabernáculo de Dios descansaba en Silo. Allí servía un sacerdote llamado Elí, un hombre anciano, cansado, que había visto mejores días. Elí tenía 2 hijos, Ofni y Finees. Ambos también eran sacerdotes, pero estos hombres habían corrompido el sacerdocio. La Biblia nos dice que eran hombres impíos, no conocían al Señor, despreciaban las ofrendas del pueblo, tomaban por la fuerza lo que no les pertenecía, seducían a las mujeres que servían en el tabernáculo. Elí lo sabía, les reprendía, pero sus palabras eran débiles, sin autoridad, y ellos simplemente no escuchaban. ¿Te suena familiar? ¿Has visto alguna vez líderes que conocen lo correcto, pero no tienen el valor de actuar con firmeza? Esta era la realidad espiritual de Israel. Pero en medio de esta oscuridad, Dios estaba preparando algo extraordinario. Estaba a punto de levantar una voz pura, una voz que la nación necesitaba desesperadamente. Y todo comenzó con la oración de una mujer. Su nombre era Ana. Ana estaba casada con un hombre llamado Elcana, un hombre bueno, un hombre piadoso. Cada año subía a Silo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor. Pero había un problema que consumía el corazón de Ana. No podía tener hijos. En aquella cultura, en aquel tiempo, esto no era simplemente una tristeza personal. Era una marca de vergüenza, una señal de que algo estaba mal, de que quizás Dios la había rechazado. Y para empeorar las cosas, Elcana tenía otra esposa, Penina. Y Penina tenía muchos hijos. La Biblia nos dice algo desgarrador. Penina provocaba a Ana, la irritaba amargamente, especialmente durante las fiestas religiosas, cuando toda la familia se reunía. ¿Dónde están tus hijos, Ana? ¿Por qué el Señor ha cerrado tu matriz? Quizás has pecado. Año tras año, fiesta tras fiesta, el mismo dolor, la misma humillación. Elcana intentaba consolarla, le decía: Ana, ¿no soy yo mejor para ti que 10 hijos? Palabras bien intencionadas de un esposo amoroso, pero palabras que no podían llenar el vacío que Ana sentía. Hasta que un día Ana llegó a su límite. Después de una comida en Silo, Ana se levantó, dejó a su familia y caminó sola hacia el tabernáculo. Allí, en presencia de Dios, con el corazón completamente roto, comenzó a orar. No fue una oración educada, no fue una oración religiosa. No usó palabras bonitas ni frases elaboradas. La Biblia dice que Ana oraba con amargura de alma, que lloraba abundantemente. Sus labios se movían, pero no se escuchaba su voz.
estaba derramando su corazón ante Dios de una manera tan íntima, tan profunda, que las palabras apenas salían. El sacerdote Elí la vio y ¿sabes qué pensó? Que estaba borracha. Imagina la ironía. El líder espiritual de Israel no podía reconocer una oración genuina cuando la veía. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Deja ya el vino. No, Señor mío. Soy una mujer angustiada de espíritu. No he bebido vino ni bebida fuerte, sino que he derramado mi alma delante del Señor. En ese momento algo cambió en Elí. Quizás por primera vez en mucho tiempo, reconoció fe genuina. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ana se levantó, se limpió las lágrimas, y la Biblia dice algo hermoso. Se fue su camino, comió, y ya no estuvo triste. Porque había dejado su carga ante Dios, había hecho un voto solemne. Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, si me das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. Y Dios escuchó. Al regresar a su casa en Ramá, Elcana conoció a Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió. Después de años de esterilidad, después de años de lágrimas, después de años de oración, el milagro llegó. Y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Samuel, diciendo, porque se lo pedía al Señor. El nombre Samuel significa oído por Dios o pedido a Dios. Cada vez que Ana pronunciaba el nombre de su hijo, recordaba el milagro que Dios había hecho. Pero Ana no olvidó su voto. Cuando Elcana preparó la siguiente peregrinación anual a Silo, Ana le dijo, no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que sea presentado delante del Señor y se quede allá para siempre. Piensa en esto por un momento. Ana había esperado años por este hijo, años de dolor, años de oración. Y ahora, cuando finalmente tenía lo que tanto había deseado, estaba dispuesta a entregarlo. ¿Podrías tú hacer eso? ¿Podrías entregar lo más preciado que tienes porque se lo prometiste a Dios? Ana crió a Samuel con amor, lo alimentó, le enseñó, lo preparó. Y cuando llegó el momento, cumplió su promesa. Imagina la escena. Una pequeña familia llega a Silo. Traen consigo un becerro de 3 años, un efa de harina y una vasija de vino para el sacrificio. Y con ellos, un niño pequeño. Samuel probablemente tenía entre 3 y 5 años, apenas comenzando a entender el mundo, todavía dependiendo completamente de su madre. Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba,
y el Señor me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor. Y allí, en el tabernáculo, Ana adoró al Señor. No con llanto, no con amargura, sino con gratitud. Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Estas palabras, pronunciadas hace más de 3000 años, resonarían siglos después en otra mujer que también cantaría ante un milagro divino. María, la madre de Jesús, haría eco del cántico de Ana cuando supo que daría a luz al Salvador del mundo. Y luego, Ana se fue. Dejó a su hijo en el templo, con Elí, con los sacerdotes corruptos, en un ambiente que estaba lejos de ser ideal. Pero lo dejó en las manos de Dios. Samuel comenzó su vida en el tabernáculo. La Biblia dice que ministraba delante del Señor siendo aún niño. Vestía un efod de lino, una pequeña túnica sacerdotal. Aprendía los rituales, ayudaba en el servicio, observaba todo. Cada año, Ana subía a Silo para las fiestas, y cada año traía consigo una pequeña túnica que había hecho para su hijo. Imagina esos momentos, madre e hijo reuniéndose una vez al año, Ana viendo cómo Samuel crecía, Samuel sintiendo el amor de su madre, aunque viviera lejos de ella. Y cada año, Elí bendecía a Elcana y Ana, diciendo: El Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella pidió al Señor. Y así fue. Ana tuvo 3 hijos más y 2 hijas. Pero Samuel permaneció en Silo, creciendo, observando, aprendiendo, viendo la corrupción de los hijos de Elí, viendo la debilidad del liderazgo, viendo la necesidad de Israel. Y Dios estaba preparándolo. Samuel continuó creciendo en Silo, entre los rituales y el servicio del tabernáculo. Cada día observaba, aprendía y servía. Vestía un efod de lino, sus manos pequeñas ayudaban en los sacrificios, sus ojos atentos seguían cada movimiento de los sacerdotes mayores. Aunque joven, su corazón ya estaba conectado con Dios. Aprendía no solo con la vista, sino con el espíritu. Los hijos de Elí continuaban en su corrupción. Samuel los veía tomar lo que no les pertenecía, ver a las mujeres del tabernáculo como objeto de sus deseos, ignorando la ley de Dios. Pero Samuel, aunque niño, sentía la justicia de Dios arder en su corazón. Cada año Ana subía a Silo. Traía consigo túnicas que había tejido para Samuel. Se acercaba con amor, lo tocaba, lo bendecía y luego lo dejaba nuevamente en manos del Señor. Imagina la tensión, un niño separado de su madre, creciendo entre hombres impíos y ritos sagrados, aprendiendo la palabra de Dios y esperando su vía. Y en medio de este ambiente, Samuel comenzó a escuchar la voz de Dios, aunque aún no comprendía del todo su significado. Cada año, Samuel crecía en sabiduría y gracia, y la fama de su rectitud se extendía. Todo Israel lo reconocía como un joven que caminaba en la verdad.
pero la nación estaba al borde de crisis. Los filisteos eran poderosos y amenazaban cada frontera. Los líderes tribales estaban divididos y el tabernáculo mismo estaba bajo la sombra de corrupción. Samuel sabía que su vida no sería fácil. Cada decisión y cada palabra requeriría valentía. Y así, en medio de oscuridad y desafío, Samuel fue formado como el líder espiritual que Israel necesitaba. Un día, los filisteos atacaron Israel, trayendo temor a todo el pueblo. Samuel aconsejaba al pueblo: obedezcan al Señor, solo su palabra trae verdadera victoria. Los líderes tribales, sin embargo, confiaban en la fuerza humana, no en la guía divina. Samuel recordó los errores de los hijos de Elí y la caída de la primera generación. La obediencia a Dios es más valiosa que el oro y el ejército, repetía con firmeza. Batalla tras batalla, Samuel profetizaba. Cada victoria y derrota reforzaba la lección: Dios no es un amuleto, su palabra es la vía. La nación comenzó a escuchar. Se levantaban altares, clamaban al Señor, se alejaban de los ídolos. Samuel recorría toda Israel, desde Betel hasta Gilgal y Mizpa, juzgando, enseñando, guiando. Su voz resonaba: el Señor es nuestro refugio, obedezcan y prosperarán. Cada reunión, cada ritual, cada enseñanza formaba un pueblo que comenzaba a mirar hacia Dios, no solo hacia sus reyes o ejércitos. Sin embargo, el peligro de los filisteos nunca desapareció. Cada año traía nuevas amenazas, recordando a Israel que la fe debía mantenerse viva y fuerte. Y Samuel, aunque ya joven, era ahora la voz firme de Dios en medio de su pueblo. Con los años, Israel pidió un rey. Queremos ser como las demás naciones, clamaban. Samuel sintió tristeza. Había guiado a la nación fielmente, pero Dios le indicó escuchar al pueblo y advertirles sobre las consecuencias. Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, fue elegido. Alto, imponente, parecía perfecto a los ojos humanos. Pero Dios miraba el corazón. Samuel ungió a Saúl, consciente de que la verdadera prueba vendría de su obediencia, no de su apariencia. Samuel continuó guiando al pueblo y al rey. Advertía: obediencia a Dios antes que fuerza militar, corazón humilde antes que corona. La nación enfrentó conflictos, tensiones internas y ataques filisteos. Samuel permaneció como puente entre Dios y la gente. Su vida enseñó que la fidelidad y la obediencia permanecen, aun cuando los líderes humanos fallan. Cada profecía cumplida, cada consejo de Samuel, recordaba a Israel que la verdadera guía viene de Dios. Samuel murió y toda Israel lloró, pero su legado permaneció. Profeta, juez, líder espiritual, Samuel mostró que un corazón fiel puede cambiar el curso de una nación. Hoy recordamos a Samuel no solo como personaje histórico, sino como ejemplo de obediencia, fe y dedicación a Dios. Incluso en la oscuridad, Dios levanta voces, guía corazones y transforma vidas. Que podamos aprender de su ejemplo, reflejar fe, coraje y amor en cada decisión. Y así termina esta historia,
pero la voz de Samuel, la voz de Dios, resuena todavía. Hasta siempre.